Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y populares salieron nuevamente a las calles el pasado 13 de diciembre para exigir el retiro de la reforma tributaria por un salario digno y más recursos para la educación pública. Aquí les contamos cómo se vivió esta jornada en la capital vallecaucana. Los estudiantes marcharon desde su presupuesto con sus docentes danzando y su país apoyando. Pero mira cómo roban las ratas del Congreso, pero mira cómo roban todito el presupuesto. La lucha no tiene horario ni fecha en el calendario. Así lo demostró la movilización del pasado 13 de diciembre. En la calle y a pocos días de Navidad, el movimiento social sigue exigiendo una educación pública de calidad y financiada por el Estado. Una educación desde el preescolar hasta la universidad. El gobierno en cabeza de Iván Duque no ha tenido mucha voluntad política frente a los pliegos de los estudiantes a nivel nacional. Para el próximo año, si no se llega a ningún acuerdo, se tiene pensado continuar en paro e inclusive hacer parte del mismo paro cívico que se está planeando para el primer trimestre del año. Estamos los maestros hoy en pie de lucha en todo el país. No interesa si es 13, 15, 24 o 31, 1 de enero del 19. Estaremos en las calles visibilizando el problema que tenemos con el gobierno por el no cumplimiento de los acuerdos que pactamos en el 2017. Nosotros exigimos a este gobierno que desde la básica primaria hasta la universidad misma, así como estamos demostrando hoy con todos estos estudiantes universitarios, le vamos a exigir una financiación digna para nuestro sistema, para el andamiaje educativo. La última movilización de este año inició en el barrio Terrón Colorado, un sector que históricamente ha sido marginado y estigmatizado. Por sus calles se escucharon las voces de los estudiantes, trabajadores, maestros y defensores de derechos humanos rechazando los asesinatos y amenazas contra los líderes sociales. A la guerra hacia la educación, a la guerra hacia la educación. También estamos rechazando la serie de amenazas y asesinatos que en el suroccidente colombiano se vienen dando, sobre todo en el norte del Cauca, por parte de grupos paramilitares, que digamos en una zona donde opera el ejército, la policía, y no hay ningún resultado, ni un detenido, ni nada. O sea que creemos que todo esto se hace con la convivencia y con la connivencia de la fuerza pública. Nos quieren silenciar, pero no nos van a callar. Hoy día el pueblo norte del Cauca se ha levantado con más fuerza y está resistiendo cada día más. Durante la movilización, los trabajadores también rechazaron la propuesta de los empresarios de aumentar en un pírrico 4% el salario mínimo del próximo año. Una propuesta que, de aprobarse, seguirá reduciendo el poder adquisitivo de los colombianos. Lo que están demostrando es su egoísmo y su ganas de tener una Colombia en peores condiciones con mayor desigualdad. Ese 4% es inconcebible cuando nos quita poder adquisitivo y eso hace que nuestro aparato productivo nacional no vaya a crecer, sino que nuestra economía decaiga. El 2018 se despide con movilización, pero desde ya toma fuerza la propuesta de un paro cívico nacional para el primer trimestre del próximo año. Esta marcha tiene precisamente ese propósito, recordar la batalla general por la defensa de la educación pública y emplazar al gobierno para que ofrezca soluciones reales. Esta es una batalla de largo plazo para salvar la educación pública en Colombia, de modo que estamos felices por lo que está ocurriendo y por el respaldo amplísimo de la ciudadanía. Estamos hoy cerrando el 2018 con movilización, pero no para decir que aquí paramos, sino que vamos a seguir generando las condiciones para empezar a construir un paro cívico nacional hacia el 2019.
Después de 3 propuestas de reforma tributaria por parte del gobierno, las comisiones conjuntas de Senado y Cámara han aprobado varios artículos que apuntan a lo mismo: castigar a los más pobres y beneficiar a los más ricos. El Congreso aprobó a pupitrazo varios artículos de la reforma tributaria, una reforma que continúa otorgando mayores beneficios tributarios a cerca de 10.000 grandes empresas, una suma que asciende a más de 10 billones de pesos. De esta manera, las exenciones de impuestos para estas empresas quedarían en 24 billones de pesos al año, mientras los colombianos deben pagar 37,5 billones en IVA. Se crean 3 beneficios tributarios adicionales. Esos 3 beneficios tributarios adicionales van a tener un costo superior a 10 billones de pesos cada año. Y para compensar eso, pues es la necesidad que tienen de cobrar este impuesto a las gaseosas y a las cervezas, y de cobrar otra serie de impuestos a personas naturales. Para beneficiar a las grandes empresas, el Congreso aprobó la disminución de la base gravable de la retención en la fuente, lo que implica que los trabajadores que ganen 2.850.000 pesos y que no declaren renta quedan sujetos a este impuesto mensual sobre su salario. Eso es muy grave porque en Colombia hay muchas personas que pagan la retención en la fuente, se las descuentan por derecha antes de incluso de pagarles el sueldo, le descuentan la retención en la fuente, pero muchas de esas personas no están obligadas a declarar renta. Así que si no declaran renta, ese impuesto ya se considera como un impuesto a cargo. Así que esta es una afectación definitivamente a trabajadores de clase media que se van a ganar 2.800.000 en adelante, pues van a tener que pagar ese impuesto adicional. Y mientras el gobierno premia a grandes empresas y empresarios con menos impuestos, castiga a los más pobres con el recorte de los programas sociales. Lo que va a haber es un recorte de programas sociales para poder atender esas necesidades, y de todas formas sí se mantiene la promesa de campaña de Iván Duque de bajarle los impuestos a las empresas. Un presupuesto desfinanciado fue la excusa perfecta para que el gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, propusiera una reforma tributaria con la que se recaudará la mitad de lo que argumentaba era necesario. Está demostrado que el tal déficit realmente fue un show mediático, una buena puesta en escena que montó el presidente Iván Duque con su ministro Alberto Carrasquilla, porque comenzaron diciéndonos que las finanzas del Estado las habían dejado con un déficit de 25 billones de pesos. Después la bajaron a 14 billones, después la bajaron a 8 billones, y lo cierto es que hoy no sabemos realmente cuánto es el déficit en las finanzas. En Colombia, los beneficios tributarios al gran capital nacional y extranjero, entre ellos el sector financiero y minero energético, equivalen a 77 billones de pesos, es decir, casi 8 veces lo que el gobierno dice necesitar para financiar el presupuesto del año 2019. Estos beneficios se otorgan bajo el sofisma de que son estas grandes empresas las que crean más y mejores empleos. La realidad demuestra lo contrario. Educación y cultura. En Educación y Cultura les contamos cuáles son las propuestas de las centrales obreras y los empresarios en la mesa de negociación por el aumento del salario mínimo para el próximo año. Desde el 2006, los trabajadores han dejado de recibir ingresos por valor de 1.777.588 pesos, gracias a que cada año el gobierno, en complacencia con el sector empresarial, decreta aumentos de salarios irrisorios para los trabajadores colombianos. No hemos podido llegar a acuerdos en la Comisión de Concertación para definir el salario mínimo de forma concertada entre trabajadores, empresarios y gobierno, porque los empresarios en este país tienen una posición muy miserabilista y consideran que la forma de incrementar las ganancias es con bajos salarios. Este año, mientras la Central Unitaria de Trabajadores ha propuesto un aumento del 12%, lo que equivale a 93.000 pesos mensuales, los empresarios plantean un incremento del 4%, el equivalente a 31.249 pesos, es decir, 1.041 pesos diarios. Decimos que un 12%, que equivale más o menos a 93.000 pesos mensuales de aumento,
sería algo que minimizaría el tema de la pérdida del poder adquisitivo, teniendo en cuenta que a través de los años hemos perdido poder adquisitivo y que sumaría más del 12%, sería por lo menos un 24 o 22% que tendrían que aumentar para tratar de equilibrar la pérdida del poder adquisitivo durante todos estos años. Hoy los colombianos se endeudan más para poder suplir sus necesidades básicas, es decir, acuden al uso de tarjetas de crédito, gota a gota y préstamos financieros. En los últimos 6 años el consumo promedio anual creció el 7.9%, pero el crédito aumentó en 10.1% y la moratoria en el 25%. Los colombianos se están endeudando más, es que si están comprando más están endeudados y la cifra de la cartera morosa está creciendo inclusive, es decir, no solo se está endeudando más, sino que está teniendo serias dificultades para pagar. Eso también le hace daño a la economía. Según la Organización Internacional del Trabajo, Colombia es el 4º país de América Latina y el Caribe con el peor salario mínimo. Si a esto le sumamos que en Colombia hay 22.300.000 personas ocupadas y de estas 9.812.000 devengan hasta un salario mínimo, la pobreza y desigualdad social siguen en aumento. Casi el 50% de los ocupados en Colombia ganan escasamente el salario mínimo o menos. Eso demuestra los niveles de pobreza y de desigualdad creciente que hay en el país. Para la Central Unitaria de Trabajadores, el aumento del salario mínimo debe ir acompañado de la reactivación de la producción nacional. Nosotros creemos en un alza general de salarios que debe ir acompañada de un proceso de reconversión industrial, sobre todo del productor nacional en agricultura, agroindustria, la industria en general, para que haya un equilibrio entre los salarios y los productores nacionales. Bajo el sofisma de generar mayor empleo, los empresarios cada año proponen un aumento del salario que es una burla para los trabajadores. El 75% de las personas que hoy devengan un salario mínimo son informales, una realidad que evidencia que no son las empresas las que generan más y mejores empleos. Conociendo el corazón de nuestros ancestros. Es el nombre del proyecto que adelanta la institución educativa Agustín Nieto Caballero de la ciudad de Cali. Una apuesta desde la escuela por visibilizar la historia, los saberes y el legado de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta idea, que inició en el aula, hoy hace parte del proyecto educativo institucional. A través de la investigación, del trabajo de campo y la lectura, los estudiantes del Agustín Nieto Caballero aprenden sobre las culturas indígenas y afrocolombianas que perviven en la ciudad. Estamos intentando recuperar con los muchachos todo lo que hay en los cabildos suburbanos de Cali de la cultura indígena, para mostrar que son culturas vivas, que siguen existiendo y siguen teniendo todas sus costumbres, siguen teniendo todos sus saberes y que nosotros no los conocemos. Es importante que los colegios trabajen en actividades como esta porque es la inclusión de los pueblos indígenas en la sociedad y que se reconozcan que sí existen pueblos indígenas en Colombia, las culturas que tenemos, nuestros saberes, la tradición que se viene manejando. A través de exposiciones, los estudiantes compartieron con otros los conocimientos aprendidos durante la investigación. Una exposición que este año hizo un recorrido por 6 pueblos indígenas: Cofán, Nasa, Misac, Embera, Inga, Yanacona y la cultura afrocolombiana. Un recorrido para vivenciar el legado cultural y ancestral que hace parte de la ciudad y del país. Para ellos se llama Tampalcuarí, en el idioma Misac. El idioma Misac es Nanrik, lengua guambiana. La pandereta tiene, esta por ejemplo tiene 3 pisos, pero hay panderetas de 1 piso, de 2 pisos o de 3. Si tiene 1 piso significa que está soltera o soltero. Si tiene 2 pisos significa que está con pareja, o sea, está comprometida. Si tiene 3 pisos significa que ya tiene pareja e hijos. Alimentos, vestido, arte, danza, medicina, saberes y juegos tradicionales hicieron parte de esta exposición que se convirtió para los estudiantes en un verdadero aprendizaje.
más me impactó y lo que más me gustó fue el lenguaje de ellos. El lenguaje de ellos es único. Y a mí lo que más me impactó, lo que más me gustó de la cultura cofán son los chamanes, los líderes, porque ellos son muy sabios y a mí me gustaría ser algún día como ellos, porque ellos saben mucho de la tribu y es como un ejemplo a seguir. Para nosotros las plantas es como algo normal, como algo que vemos todos los días, es algo normal para nosotros, pero para ellos es algo más, es vida, es curación, es salud. Una de las cosas también que nos impactaron fueron sobre la historia, la violencia que se vivió contra ellos cuando llegaron los españoles. Ellos vivían muy bien, en paz y todo, y llegaron los españoles y les tocó repartirse y todo el mundo se individualizó, entonces ahora, aparte de tener nombres diferentes, hay costumbres diferentes que tienen ellos. La lucha y resistencia de los pueblos indígenas y afrocolombianos también hacen parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de la institución Agustín Nieto Caballero. Las culturas indígenas y las culturas negras son las que están luchando contra la minería, están luchando para que no se nos acabe el agua. Y es eso lo que queremos aprender acá. Conociendo el corazón de nuestros ancestros es un proyecto no solo para aprender sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, sino también para reconocer la diversidad que habita en cada uno de nosotros. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Pese a que el gobierno nacional ha insistido en que no hay recursos para financiar la educación pública superior, la lucha de los estudiantes ha demostrado que recursos sí hay, pero no voluntad política. Desde hace más de 2 meses, los estudiantes universitarios se han movilizado para exigir al gobierno nacional los recursos que necesita la educación superior pública para funcionar y garantizar una educación digna y de calidad. Sin embargo, el gobierno nacional sostiene que no hay más dinero para las 32 universidades públicas. Hemos evidenciado y le hemos ganado el debate técnico y amplio al gobierno. El gobierno nos dijo no había plata. Se paró de la mesa y nos dijo, esta es una mesa de diálogo. La primera vez que se paró de la mesa se dijo, esto es una mesa de diálogo y no de negociación. Pues seguimos las movilizaciones, le presentamos más de 6 fuentes de financiación, le sacamos todo el debate técnico, lo ganamos y lo que hemos evidenciado es que el gobierno de Iván Duque tiene una voluntad política contra la educación en Colombia. En los últimos 2 meses, los estudiantes se han movilizado en más de 6 ocasiones y paralelamente presentaron al gobierno nacional 8 propuestas para financiar la educación superior pública, entre ellas que los 3.6 billones de pesos destinados para el nuevo programa Generación E sean direccionados a las universidades públicas y las instituciones de educación técnica y tecnológica. Lo que le estamos diciendo al gobierno nacional, en vez de transferir esta plata a las matrículas de las universidades, transfiérala a la base presupuestal de las universidades públicas del sistema, que sería 1.4 billones de pesos. A este gobierno no le ha funcionado la estrategia de dilatar la negociación con los estudiantes, tampoco estigmatizar y reprimir las movilizaciones. El paro universitario continúa. Si el gobierno nacional no nos cumple unos mínimos de requerimientos que nosotros estamos exigiendo, no vamos a levantar el paro nacional universitario y por lo tanto este va a continuar en el primer semestre del próximo año, en el 2019. Luego de 2 meses de paro, los estudiantes han demostrado que la unidad y la movilización en defensa de la educación pública superior sí vale la pena. Una lucha que continuará porque, como dicen ellos, pública la recibimos, pública la entregamos.
hemos logrado ya, para que el pueblo colombiano lo sepa, un presupuesto para las universidades públicas. ¿Y por qué no levantamos el paro? Porque este presupuesto aún sigue siendo insuficiente, ¿sí? Porque igual ya se ha incrementado cerca de 1.6 billones de pesos para las universidades públicas, que lo negoció una parte con los rectores y que otra parte ya se comprometió con el movimiento estudiantil. Le hemos dicho al pueblo colombiano que luchar, movilizarse sí sirve, y por lo tanto el movimiento estudiantil ha trascendido y está convocando a todas las centrales obreras, a los movimientos campesinos, indígenas, sindicales, al LGBTI, a que el próximo año salgamos en un gran paro cívico nacional y de la producción en todo el país. A través de la Feria del Ecoemprendimiento, los estudiantes y profesores de la Institución Técnico Industrial Pedro Antonio Molina mostraron lo que se puede hacer con material reciclable. Estamos en la Feria de Ecoemprendimiento en la sede de San Jorge del Colegio Pedro Antonio Molina. Este proyecto responde a la intención que se tenía de integrar y transversalizar dos proyectos, que es la promoción de la cultura de emprendimiento y el fortalecimiento de la conciencia ecológica en los niños. ¿Cuántas tienes en esa manito? 4. Entonces las vamos a echar por el huequito de allá. Eso es. ¿Cuántas echaste? 4. ¿Y por este? 3. ¿Cuánto te da en total? 7. Cuéntalas a ver si así es. Sácalas de allá abajo y las cuentas. Este trabajo lo realizan los mismos estudiantes en las clases, es un material lúdico que se hace a través de material reciclado. Estas son la región de San Agustín, los taironas, su cultura, a quien les alababan. Todas estas cosas, estas son en cartón, estas son en arcilla, unas en plastilina. Estamos exaltando también con material reciclado la diversidad étnica de nuestro país. Hoy estamos mostrando sobre San Agustín, los muiscas, sobre los taironas. Es tan importante la parte artística porque hace que los niños se vuelvan más sensibles, más humanos. Educar no es solamente matemáticas sociales, educar es dar el amor hacia la naturaleza. El objetivo es que toda la comunidad educativa concientice de la necesidad de cuidar el ambiente y qué más pues reciclando, ¿no? Y pues nuestro lema es recicleando, aprendo y emprendo. Hasta el 7 de enero del 2019, los maestros y maestras pueden comprar el número de identificación personal que los habilitará para realizar el proceso de inscripción a la tercera cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Antes de comprar el número de identificación personal, verifique que cumple con los requisitos para participar. Primero, estar ejerciendo cargo con derechos de carrera y estar inscrito en el escalafón docente. Segundo, haber cumplido 3 años de servicio contados a partir de la fecha de la primera posesión en periodo de prueba. Y tercero, haber obtenido una calificación mínima del 60% en las últimas 2 evaluaciones anuales de desempeño. En la página www.ifes.go.co, los docentes pueden generar y descargar el recibo de pago del número de identificación personal, cuyo valor equivale a 39.100 pesos. 24 horas después, el docente está habilitado para realizar su inscripción, cuyo plazo vence el 30 de enero del 2019. Recuerden que el haber participado de la primera y segunda cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativa no impide su participación.
Hasta el 31 de diciembre de este año, los docentes que tienen derecho a dotación en vestuario y calzado podrán reclamar el bono en los almacenes Sí. Los maestros de Cali podrán hacerlo a partir de las 8 de la mañana y los docentes de otros municipios del Valle del Cauca después del mediodía. Los docentes que no puedan ir a reclamar el bono pueden otorgar un poder a otra persona. Recuerde que es necesario reclamar el bono en la fecha estipulada, aunque se puede hacer efectivo tiempo después. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical. Buenas tardes, compañeros y compañeras. El día 13 marchamos nuevamente para protestar por las políticas de Estado de este gobierno, que pretende imponernos reforma tributaria. También para acompañar a los estudiantes en sus luchas. Aún no se vislumbra un acuerdo para la financiación de la educación superior. Seguiremos acompañando a los estudiantes en su justa lucha por lograr la financiación de la educación universitaria que por tantos años ha seguido estancada, no ha subido el presupuesto y los costos educativos, como bien lo decían ellos mismos, suben cada año más de 4 billones de pesos. El gobierno debe entender que debe solucionar ese conflicto, que debe entender que la educación pública está regulada por la Constitución. El Estado tiene la obligación de financiarla. Como siempre, los empresarios proponen un pírrico aumento o reajuste del salario mínimo del 4%, inadmisible bajo todo punto de vista, y más a portas de una reforma tributaria que vulnera nuevamente los derechos de la clase asalariada, de los pobres y de la clase media empobrecida por estos últimos gobiernos con sus reformas tributarias. No aceptamos desde las centrales obreras ni desde los sindicatos de base esta propuesta del empresariado. Avalamos la propuesta de la CUT del 12%. Es merecida y es justa, porque en los últimos años no ha habido un reajuste que compense los costos de la canasta familiar. Quiero darles una buena noticia a los maestros 1278. Las luchas tanto de FECODE como de nosotros en las calles han hecho que el protocolo de evaluación de desempeño que pretendía fragmentar dicha evaluación sea retirado. Hoy ya circula un comunicado del Ministerio de Educación en el cual se habla de que estos protocolos no se aplicarán en el 2019. Las luchas de los maestros dan resultado. Hasta aquí, Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutepvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.